Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ojalá que estén todos muy, pero muy bien. Bueno, ustedes ven unas planillas, están mirando unas planillas bastante raras, hasta diría infantiles, con colores y columnas. Bueno, las planillas tienen su razón, dos razones. Una, que hubiese quedado más lindo si las planillas eran en Excel. Yo no sé usar Excel, no. A esta altura de mi vida tampoco me voy a poner. Es un tema que no me interesa aprender. Pero bueno, eso por un lado. Y por el otro, la razón de la existencia de estas planillas es porque hice una encuesta. ¿Cómo surge esta encuesta? Y esta encuesta tiene que ver con la relación entre una profesión concreta y el nivel de estudio. ¿Cómo me surgió esta idea? Bueno, hace unas semanas atrás, Javier Gutiérrez Chamorro, del canal Guardatiempo, eh, surgió una conversación en uno de sus vídeos que decía, alguien le decía y él lo confirmaba, que aparentemente hay una relación entre ingenieros informáticos y relojería, que gran parte de los ingenieros informáticos o ligados a la informática son aficionados a la relojería. No estoy hablando de coleccionistas, sino a aficionados y también algunos coleccionistas, ¿verdad? A lo que yo respondí, yo recuerdo que haber dicho que en mi muy humilde opinión no había relación, pero bueno, él me invitó y yo le agradezco que me haya ayudado en este tema particular. Me invitó a hacer un estudio, a ver si yo me animaba a hacerlo. Y lo que se me ocurrió fue, en un principio, hacer una encuesta de 100 ingenieros informáticos y hacer tres preguntas básicas, ¿no? Que son las que figuran aquí en las planillas. Las preguntas eran si tienen pasatiempos o aficiones, ustedes lo pueden ver acá. Si coleccionan algo y si la respuesta es afirmativa, ¿qué es lo que coleccionan? Y luego, en la tercera columna, puse la convergencia entre pasatiempo y colección. Es decir, si hay algún tipo de conexión entre el pasatiempo y lo que se colecciona, ¿no? Y después cambié de opinión porque me pareció que estaría bueno hacer una comparativa. Es decir, yo hice una comparativa. Aquí hay dos planillas con 50, de la cual participaron 50 ingenieros informáticos. En estas planillas que están a la derecha, son dos planillas, participaron 50 albañiles. Y entonces la comparativa es la relación entre profesiones, es decir, ingenieros informáticos y albañiles, en este lado, y nivel de estudio con aquello que se colecciona. ¿Por qué elegí nivel de estudio? Porque a mí me parece que no hay una conexión, y aquí otra vez me puedo llegar a equivocar. Para mí no hay una correlación no hay una relación directa entre nivel de estudio y cultura. Para mí, cultura va por un lado, nivel de estudio va por el otro, ¿no? Eh, yo la persona más culta que conozco, y les puedo asegurar que yo conozco mucha gente, es un barman, ¿no? Una persona que nunca puso un pie en una universidad y sin embargo, en mi opinión personal, es la persona más culta que conozco. Entonces, por eso hice esa distinción, es decir, me interesaba la relación entre profesión y nivel de estudio con aquello que se colecciona. A mí, antes de empezar con el análisis de las planillas, ¿no? Acá esta planilla central es un poco las conclusiones
a los que llego, que ya vamos a llegar a eso. Bueno, a mí me gustaría refrescar un par de cosas de alguno de los vídeos sobre coleccionismo que hay en este canal, ¿no? Este canal, como muchos de ustedes saben, se dedica al coleccionismo, ¿no? En español. Hay otros canales sobre coleccionismo, pero están en inglés. Y si bien es cierto que ahora está el traductor automático y todo eso, a mí me parecía de que estaba bueno que nosotros en idioma español tengamos un canal sobre coleccionismo. Es decir, un canal que desarrolle temáticas sobre coleccionables sin ser específico en tal o cual punto, ¿verdad? Bueno, quiero refrescar muy rápidamente algunos tópicos muy puntuales sobre coleccionismo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de coleccionismo? ¿Qué es el coleccionismo? ¿Cómo se relaciona? ¿Y cuáles son las interconexiones básicas sobre el coleccionista y aquello que se colecciona, ¿no? Bueno, el coleccionismo está relacionado con el deseo, primero con el deseo y luego con la nostalgia, ¿no? Eso que nos provoca ese objeto que nosotros decidimos adquirir para que forme parte dentro de un sistema que nosotros creamos, forme parte de un significado grupal, ¿no? Es como que ese objeto pierde su significado individual y nosotros mismos le reasignamos un significado grupal, ¿no? Nosotros a través de esa reasignación de sentido establecemos una narrativa o hilo conductor. Y la narrativa es subjetiva, es decir, si ustedes tienen dos coleccionistas de relojes Diver entre los años 1950 y 1960, esto es un ejemplo, ¿no? Ustedes van a notar que las colecciones son diferentes, nunca van a ser exactamente iguales. ¿Y por qué pasa eso? Pasa porque nosotros en esa reasignación de sentido y en esa narrativa que construimos a partir de los objetos que seleccionamos para que formen parte de nuestra colección, nosotros decidimos qué objetos, qué relojes Diver van a formar parte de esa colección específica y cuáles van a quedar afuera, ¿no? Entonces esto es muy subjetivo, ¿no? Como les digo, dos personas que, por ejemplo, conexionen numismática romana pre-Cristo, es decir, antes de Cristo, ustedes no van a encontrar dos colecciones iguales, ¿no? Nunca. ¿Por qué? Porque entra la subjetividad y entra la educación y entra todo aquello que nos construye como seres, ¿verdad? Las colecciones, en la mayor parte de los casos, reflejan las sensaciones y los pensamientos que nosotros tenemos sobre aquello que estamos coleccionando, ¿no? Como les dije, nosotros construimos sentido y yo creo que eso muchos coleccionistas o muchas personas que están o se están iniciando en el coleccionismo no lo tienen en cuenta. Perdón. Me olvidé de poner, esperen que acá tengo el vasito de agua, miren, voy a tomar un poquito de agua, disculpen. Ahora está mejor. Muy bien. Entonces, en esta construcción, ¿no? Por ejemplo, vamos a seguir con el mismo ejemplo de los relojes Diver, ¿no? Nosotros, en un caso particular, por ejemplo, yo colecciono relojes Diver de los años 50 y 60 del siglo pasado. No, yo les voy a sacar a ese objeto que estoy coleccionando, que son los relojes Diver, les voy a sacar o voy a poner aparte el sentido utilitario, es decir, es un reloj de buceo, ¿no? Le voy a poner aparte ese sentido utilitario, ese sesgo utilitario,
y lo voy a transformar en algo no utilitario, es decir, un objeto estático que forma parte de una colección de un grupo específico de objetos. Las colecciones responden a singularidades, ¿no? Que están impuestas por lo subjetivo, por nosotros mismos, ¿no? Y responden también a un recorte, ¿no? No existen las colecciones infinitas. Yo nunca vi una colección infinita, ¿no? Las colecciones de lo que sea, de libros, de muebles, de objetos con art déco o, digamos, botones, todas tienen un recorte, ¿no? Entonces tienen una singularidad que son aquellas que nosotros le asignamos a las colecciones por nuestras propias características que tienen que ver con nuestro ser y el recorte. Y otra cosa, antes y ya termino, no se desesperen, ¿no? Me pasa que estoy haciendo un poco un resumen, ¿no? De lo que ya se trató en este canal, ¿no? Y disculpen si les parece un poco técnico, pero no es técnico, esto es básico, ¿no? Lo que yo estoy diciendo es algo muy básico. Y si a alguno le interesa bibliografía, pero digamos, de gente seria al respecto, yo les puedo dar, o les puedo decir algunos libros que, en mi opinión, podrían cubrir o podrían ayudar a la gente que está interesada en el coleccionismo, pero como sistema, ¿no? Como tema de estudio, como tema de análisis, para interiorizarse más sobre esta cuestión de lo que es y qué genera el coleccionismo, ¿no? Otra característica, y ya termino, otra característica distintiva del coleccionismo es que tiene dos características aparentemente contradictorias, es decir, desde el punto de vista de la cantidad de objetos es cuantitativa, es decir, responde a una cantidad, pero de acuerdo a la integración de esos objetos y la relación que yo establezco entre esos objetos, es una relación cualitativa. No voy a entrar en el estudio o en la incidencia de la psicología en el coleccionismo, porque eso es tema de otro vídeo. Si a ustedes les interesa, yo voy a grabar un vídeo en un futuro sobre aspectos psicológicos de los coleccionistas, que a mí me parece que es todo el tema del fetichismo y todo eso a mí me interesa bastante, pero bueno, entiendo a aquellos que no les interesa, ¿no? Bueno, terminado este pequeño resumen, vamos a pasar a las planillas. Muy bien, entonces tenemos 50 ingenieros informáticos por un lado, tenemos 50, voy a poner aparte esto, 50 albañiles por el otro, y yo ya les voy a adelantar la conclusión a la que arribé es que estaba completamente equivocada. Hay una relación, eh, entre ingenieros informáticos, o que tiene que ver con la informática, y relojería, tanto en su parte de pasatiempo, es decir, esta es la columna de pasatiempo, como en la parte de coleccionismo. Otra cosa que me parece que es bueno que yo lo puntualice es que mi equivocación fue realmente bastante burda, yo la reconozco, porque yo algo ya había notado, yo antes de tener mis blogs e incluso de tener el canal de YouTube, había participado a partir del año 2010, 2011 en varios foros de relojería y había visto algún tipo de conexión. Había muchos ingenieros
que tenían colecciones de relojes, y bueno, es como que no lo quise ver o no lo conscientemente no lo había incorporado, pero bueno, Javier tenía razón y los participantes de ese vídeo en el que se comentaba este tema de la relación entre ingenieros informáticos y relojería es concreta. Muy bien. ¿Cómo hice esta encuesta? Bueno, aquí hay un resumen. Fíjense, esto es yo, como ven, yo escribo todo. No hay Excel, no hay computación, no hay nada aquí. Entonces, en el estudio entraron 50 ingenieros informáticos, 50 albañiles. Acá yo los dividí por nacionalidad y por dónde viven, ¿no? Ese fue otro de los temas que tuve cuidado, ¿no? De los 50 ingenieros, 37 son estadounidenses, hay 4 mexicanos, 3 argentinos, 2 son alemanes, 1 brasilero, 1 español, el español es Javier Gutiérrez Chamorro, un italiano y un portugués. De esos 50 ingenieros, que son todos varones, 40 viven en New Mexico, es decir, en el estado donde yo vivo, y 46 viven en Estados Unidos. Vamos a los albañiles por nacionalidad. 17 son mexicanos, 14 guatemaltecos, 9 hondureños, 6 de El Salvador, 3 son de Estados Unidos y 1 es de Argentina. De estos 50 albañiles, todos son varones, 45 viven en el estado de Nuevo México y 50 de ellos, es decir, la totalidad de los albañiles, viven en Estados Unidos. Muy bien, voy con las conclusiones primero y luego voy a pasar al análisis de las planillas, ¿no? Entre los ingenieros tenemos 11 que no coleccionan nada. Tenemos 12 ingenieros que hay una coincidencia parcial entre pasatiempo y colección, es decir, hay una coincidencia parcial entre su hobby o el pasatiempo, o lo que le gusta hacer, con aquello específicamente que están coleccionando. 15 tienen una coincidencia total entre pasatiempo y colección, entre aquello que coleccionan, y 12 ingenieros, en 12 ingenieros yo encontré que hay que no tienen coincidencia entre el pasatiempo y la colección. Y fíjense este dato muy interesante. De los 50 ingenieros, 5 coleccionan relojes, pero voy a aclarar un tema. De estos 5 que coleccionan relojes, yo ya 2 sabía que coleccionaban relojes. Es decir, hay uno que colecciona relojería gruesa, que ya sabía que lo hacía, y Javier Gutiérrez Chamorro, que está dentro de este número 5, yo ya sabía que coleccionaba relojes. Conclusiones de los albañiles. Y fíjense el número, acá viene lo interesantísimo. Entre los albañiles que no coleccionan nada hay 27. Fíjense el número de los ingenieros. Que no coleccionan nada hay 11. Y albañiles hay 27. Que hay coincidencia parcial entre pasatiempo y colección. Entre los albañiles hay 2, pero entre los ingenieros hay 12. Coincidencia total entre pasatiempo y colección. Hay 6 entre los ingenieros, pero entre los albañiles, pero entre los ingenieros hay 15. Y sin coincidencia entre el pasatiempo y la colección, entre los albañiles hay 15 y entre los ingenieros hay 12. Entre los 50 albañiles encuestados, hay uno solo que tiene una colección de relojes. ¿Y por qué digo tiene una colección de relojes y no colecciona relojes? Porque este muchacho heredó la colección, eran 12 Casio Edifice en una caja de 12 Casio Edifice, y al momento de grabar este vídeo, este chico ya vendió esa colección.
Muy bien. A ver qué anoté acá. Anoté el pasatiempo preferido entre los 100 encuestados. Esto es muy interesante porque creo que refleja un poco la asociación geográfica entre pasatiempo, que en este caso es mucho de aire libre, ¿no? O deportes. Hay una coincidencia geográfica con aquello que se prefiere hacer en el tiempo libre, ¿no? Ya saben que estamos hablando de, en este caso, 90 de los encuestados viven en New Mexico. New Mexico, algunos viven en Santa Fe, como yo, y otros no, pero en el estado de Nuevo México, que se presta mucho para la vida al aire libre. Yo, si quiero ir al pleno desierto o a la plena montaña, lo único que tengo que hacer es agarrar la bicicleta y en 5 minutos estoy en la naturaleza absoluta, al 100%, ¿no? Digamos, estoy muy cerca de poder disfrutar aire libre y naturaleza prácticamente al alcance de mi mano, ¿no? Bueno, el pasamiento preferido de estas 90 personas o de estas 100 personas que encuestadas son el fútbol, cazar, el béisbol, el automovilismo, pescar y el fútbol americano. Y el coleccionismo más común entre los 100 encuestados tenemos los autos a escala, que no es no es una casualidad. Llaveros, esto sí me llamó mucho la atención. Las armas, esto no me llama la atención, siendo que 90 de los encuestados viven en Nuevo México. En Nuevo México es un estado en el que las armas es algo muy popular y muy extendido tenerlas. Coleccionismo de figuras, y aquí no figura relojes, pero sí tendría que porque creo que hay 5 personas que coleccionan figuras y coleccionismo de relojes son 5 también, así que bueno. 6. No, bueno, a este no lo cuento porque él heredó la colección y a su vez la vendió. Es decir, no es que él coleccionaba relojes, sino que heredó la colección, pero bueno. ¿Y cómo elaboré las planillas? Bueno, fácil. El número 1 es mi sobrino, ¿no? El número 28 es Javier Gutiérrez Chamorro, del canal Guardatiempo. Fíjense, Javier, pasatiempo y aficiones, perdón Javier, te estoy mandando al frente acá. Entre las pasatiempos y aficiones tiene el canal de YouTube, escribir, relojería, automóviles y la retroinformática. Y yo le pregunté, ¿qué coleccionás? Si coleccionas algo y qué. Dijo que sí, colecciona relojes, elementos de afectado clásico, gafas de sol, lapiceras, es decir, plumas, calculadora reto, autos a escala, revistas de autos. Entonces, en la tercera columna puse que hay una coincidencia parcial entre lo que colecciona y su pasatiempo, ¿no? Creo que ustedes entendieron la mecánica. Por ejemplo, el número 32 es un ingeniero que es muy aficionado a los radiotransistores, colecciona radiotransistores, entonces hay una convergencia, una correspondencia total entre aquello que colecciona y aquel que es su pasatiempo, ¿no? También me encontré entre los ingenieros gente que no, digamos, que no colecciona nada, ¿no? A este ingeniero, el número 35, le gusta escribir y le gustan los libros, no colecciona y por lo tanto no hay ningún tipo de convergencia, ¿no? Acá el número 41, lamentablemente por una cuestión de tiempo yo no puedo hacer un raconto de todos, pero soy de algunos en particular, ¿no? Por ejemplo, el número 41, el pasatiempo y hobby son las figuritas de béisbol. Colecciona figuritas de béisbol y por lo tanto hay una convergencia, hay una coincidencia total entre aquello que colecciona con aquel que es su hobby o que es su pasatiempo, ¿no? Por ejemplo, el número 45 dice que su pasatiempo es el fútbol americano y el
piquebol, yo juego piquebol con este muchacho. Pero el coleccionismo es de memorabilia de fútbol americano. Por lo tanto, hay una coincidencia parcial entre aquello que colecciona con aquello con lo que es aficionado o tiene un pasatiempo, ¿no? A ver, otra persona interesante, por ejemplo, esta, la número 11. El ingeniero número 11 tiene como pasatiempo y afición el fútbol y los videojuegos vintage y colecciona memorabilia de Boquita. Puse Boquita porque es el Club Atlético Boca Juniors. Este ingeniero es argentino. Colecciona memorabilia de Boca, por lo tanto hay una coincidencia con su pasatiempo o afición. Y colecciona videojuegos vintage. Por lo tanto, hay una coincidencia total entre el pasatiempo y aficiones con, ¿cómo se dice? Con el coleccionismo que desarrolla. Muy bien, eso en cuanto a los ingenieros. Ahora vamos a pasar a los albañiles, que para mí esto fue una total y completa sorpresa, ¿no? Yo ya lo hablé con Javier antes de grabar este vídeo y él me dijo que quizá otro de los factores que están incidiendo en el cambio drástico, muy drástico, yo ya les expliqué las conclusiones, el cambio muy drástico entre el pasatiempo y las aficiones y lo que coleccionan los albañiles, ¿no? Javier me decía dos cosas. Una que es la económica, es decir, hay una diferencia económica abismal, un abismo acá. Y otra cosa que yo creo que incide muchísimo son las condiciones climáticas muy adversas y muy, muy duras que tiene esta gente cuando trabaja, ¿no? Esta gente trabaja, imagínense los albañiles acá en New Mexico, trabajan en invierno con temperaturas de 20 grados bajo cero, trabajan cuando nieva, trabajan cuando hace muchísimo frío, como ya dije. El clima aquí es muy seco, es decir, hoy hace un 14% de humedad. Y me parece que esta gente sufre mucho y cuando llega a la casa no tiene ganas prácticamente de hacer nada. El verano, como estamos a 2.200 metros de altura, si bien es cierto que no hace un calor sofocante, el sol pega muchísimo, mucho, y ese sol muy fuerte combinado con la muy poca humedad, que raramente en verano llega al 15% de humedad, imagínense, sequísimo, hace que las condiciones de trabajo son realmente muy, muy duras, ¿no? Bueno, aquí, como ven, hay muchos que no coleccionan nada, que tienen pasatiempos, aficiones, fútbol, cazar, pescar, fútbol, correr. Este muchacho, por ejemplo, el que corre, el número 13, colecciona zapatillas Nike, pero no hay una correspondencia. Las zapatillas Nike que colecciona son las de básquet y no hay correspondencia. Él utiliza otras para correr, entonces no hay una correspondencia. Este muchacho, el número 17, es un amigo mío, que es un amigo que me viene de la filatelia. Yo soy filatelista. Entonces, este muchacho, por ejemplo, hay una coincidencia total entre el pasatiempo y aficiones con aquello que colecciona. Fíjese. Pasatiempo, tiene filatelia, numismática y afeitado clásico. Y como coleccionismo, él colecciona artículos de afeitado clásico, filatelia y numismática, ¿no? Entonces, y vemos muchos de estos muchachos van al gimnasio, más para estar en forma, relajarse, que por otra cosa, ¿no? Pero como ven, hay muchos que no coleccionan nada,
Este muchacho, por ejemplo, fíjense, el número 24 colecciona llaveros y cuchillos, pero su pasatiempo es el fútbol y el béisbol. Y por lo tanto no hay una coincidencia entre aquello que es el pasatiempo y lo que es la colección. Voy a ir rápidamente, ya no me quiero extender más. Fíjense, la cantidad de estos albañiles, ustedes ya vieron la conclusión, que no coleccionan. Yo creo que, como Javier, yo lo estuve sopesando y creo que también incide eso, de que el dinero se usa para otra cosa y el poco que sobra quizá, digamos, se destina a otra cosa y no precisamente a comprar relojes, ¿no? Aunque la compra de relojes, hay relojes asequibles y uno podría hacer una colección de relojes asequibles. Por ejemplo, una colección de relojes Berni, yo creo que es muy asequible, son muy buenos relojes y no incide demasiado en el presupuesto familiar, ¿no? Como ven, por ejemplo, acá hay el número 38, pasatiempos en los videojuegos, no colecciona. Acá el muchacho, el número 40, el pasatiempo son los autos a escala, él colecciona Hot Wheels y por lo tanto hay una coincidencia total, ¿no? Bueno, yo creo que esto fue para mí muy interesante. Gracias, Javier, por darme el aliento, por animarme también, me diste ánimos como para que yo me ponga seriamente a hacer una encuesta de esta naturaleza, esta comparativa. Y bueno, quiero terminar mostrándole nuevamente esta planilla que me parece que es la clave, digamos, es la clave de esta encuesta. Yo quiero agregar también que yo no sé hacer encuestas, no tengo idea cómo se hacen. Esto es una encuesta de una aficionada que le gusta mucho el coleccionismo y tenía esta inquietud. Y la conclusión final es que hay una relación, fíjense, hay un 10% de los ingenieros encuestados que coleccionan relojes, pero aclaro que yo ya sabía que coleccionaban relojes, pero aún si fuesen tres, en vez de cinco, acá dijese tres, la incidencia, la cantidad de coleccionistas de relojes es alta si la comparo con los albañiles, ¿no? Porque acá, bueno, esto es un accidente, ¿no? Este muchacho que yo ya les dije heredó la colección, ya la vendió, pero de motu propio no coleccionaba relojes, entonces me parece que incluso aquello que se le colecciona, la relación entre coleccionismo y pasatiempo, o, eh, o cómo utilizan el tiempo libre también es distinto. Realmente a mí ¿cómo les digo? Aprendí mucho. Y bueno, espero que les haya gustado. Yo sé que esto es un poco aburrido, pero me parece que era un tema bastante interesante para desarrollar. Desde ya, muchísimas gracias por haber pasado y nos vemos la próxima. Gracias.